A ver, tenemos nosotros, vamos a partir ahora con desigualdades e inecuaciones, ¿ok? Espérenme un poquito que hay una alumna que quiere ingresar. Ahí los voy a ir a hacer pasar de a poquito. Ya, ok. Ya, entonces, ¿qué cosa es una desigualdad? ¿Qué cosa es una desigualdad lineal? Se dice que un número real A es menor que B y se escribe A menor que B, sí, solo si la diferencia, lo habíamos visto esto ya en el apunte anterior, si la diferencia B menos A pertenece a los reales positivos, o sea, vamos a decir que es un número positivo, ¿ya? Entonces vamos a tener el siguiente teorema. A es menor o igual, esto ya lo habíamos visto, por lo tanto yo lo voy a ver como rapidito, ¿ya? Y vamos a hacer hincapié en las cosas que más vamos a utilizar. Si tenemos que A es menor o igual que B, esto es equivalente a decir que A más C es menor o igual que B más C. O A menos C es menor o igual que B menos C. Para cualquier C que nosotros sumemos o restemos, se mantiene el símbolo, ¿de acuerdo? Si C es un número positivo, entonces si nosotros tenemos que A es menor o igual que B, al multiplicar por C, que es positivo, también se mantiene el sentido de este símbolo, ¿de acuerdo? O sea, si A es menor o igual que B, vamos a tener que A por C es menor o igual que B por C. Esto es importante. Si la expresión por la cual yo estoy multiplicando un menor igual, un mayor, un menor que, un mayor que, es algo positivo, se mantiene. Si es algo negativo, cambia, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense en lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros sabemos acá, ¿qué pasó? 2, perdón. Ya. 2, por ejemplo, nosotros sabemos que es menor que 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nosotros multiplicamos esta expresión, por ejemplo, por 3, ¿qué nos va a dar? Lo mismo, ¿no es cierto? Si multiplicamos, si fuese, por ejemplo, bueno, menor estricto, menor igual da lo mismo. Si multiplicamos esto por 3, nos queda 2 por 3, 6, menor o igual 3 por 5, 15, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si nosotros multiplicamos esta desigualdad por ejemplo, el menos 4? 2 por menos 4 es menos 8 y 5 por 4 es 20. Acordémonos que mientras más cerca del 0 estén los números negativos, es más grande. Por lo tanto, menos 8 ¿es menor o igual que menos 20? No, es al revés. Por lo tanto, si esto es negativo, este símbolo cambia, ¿ya? ¿Qué pasaría en este caso? Tenemos 2 menor que 5. Si yo multiplico esta expresión por x menos 1, ¿cómo nos va a quedar? 2 por x menos 1 es menor que 5 por x menos 1. Ya. Esto que está escrito acá, ¿pongo el símbolo menor o símbolo mayor? ¿Mayor qué? ¿Qué símbolo ponemos ahí? ¿Lo mantengo o lo cambio? Bueno, se cambia. se cambia. ¿O no? No sé, o se mantiene. ¿Qué opinan los compañeros? Este símbolo que está acá, estimados, no sabemos si se cambia o se mantiene. ¿Por qué? Porque nosotros, ojo con esto, ojo, sí, ojo, nosotros no sabemos si esta expresión es positiva o negativa. Si el x, por ejemplo, fuese menos 3 menos 1 es menos 4, es un número negativo, por lo tanto la tendríamos que cambiar. Pero si x fuese 100, 100 menos 1 es 99, y en ese caso el 99 es un número positivo, no tenemos que cambiar el símbolo, se mantiene. Por lo tanto, nosotros nunca podemos multiplicar, y esto es sumamente importante, súper importante, porque este es un error más que tradicional, así como está como en el libro de los errores que se repiten una y otra vez. Y créanme ustedes que yo siempre recalco el error y siempre hay alguien que lo comete. Yo no sé si hay alguien que no ve la clase, que no está en clase, no sé. Ustedes nunca pueden multiplicar por una expresión que contenga una variable, a menos que ustedes estén seguros
que esta expresión es positiva o negativa. Nunca, nunca pueden multiplicar una desigualdad. Esto es una desigualdad, cuando algo menor que otra expresión. Una desigualdad por una expresión que ustedes no sepan si es un número positivo o si es un número negativo. Si yo en el enunciado, por ejemplo, de la pregunta número 3, les hubiese dicho que x es mayor que 1, bueno, en un enunciado, dado x mayor que 1, entonces, bla, 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 resuelva no sé qué. Si en el enunciado yo les digo que x mayor que 1, de ahí ustedes pueden deducir qué significa que x sea mayor que 1. Uy, el lápiz me está fallando. Sí, siempre estoy con problemas. Va. Miren, ahora salió todo lo que rayé yo recién me apareció después. Está como tardío. Está como lento. Ya, significa... Ay, un poquito. Ya, si tenemos x mayor que 1, la traducción de esto significa que, voy a escribir por acá arriba porque parece que por acá arriba no está funcionando, que x menos 1 es mayor que 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir esto? Que x menos 1 es un número, menos 1 es un número que pertenece a los reales positivos. Por lo tanto, si x menos 1 es un número que pertenece a R más, no sé qué pasa con mi... Es curioso lo que estoy limpiando la pizarra. Entonces, a ver si parece que se humedeció, no sé, algo le pasa. Ya, significa que x menos 1 si es positivo, entonces podemos multiplicar por esta expresión y sabemos que vamos a mantener el símbolo. Pero si x menos 1 fuese un número negativo, nosotros tenemos que dar vuelta al símbolo. Por lo tanto, nosotros nunca podemos multiplicar por una expresión que contenga una incógnita, a menos que sepamos si esta expresión es positiva o negativa. ¿Está claro? ¿Ya? Ok, bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Eso es, si el C es positivo, se mantiene. Si el C es un negativo, cuando hagamos esta multiplicación, hay que invertirlo, el símbolo. Si el A es positivo y el B es positivo, son dos números positivos, tales que A es menor o igual que B. Al multiplicar, al invertir esto, o sea, 1 partido por A, se invierte el símbolo. Es mayor o igual que, perdón, 1 partido por B. Si A es un número menor o igual que B y C es un número menor o igual que D, entonces A más C es menor o igual que B más D. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes se fijan acá, nosotros podemos a ver, aquí. Por ejemplo, ¿qué dice la propiedad 6? A menor o igual que B y C menor o igual que D. Fíjense, si esto se cumple, ustedes podrían sumar hacia abajo en el fondo. A más C va a ser menor o igual que B más D. ¿Se fijan? Eso es lo que nos está diciendo. Que podemos hacer que podemos hacer sumar hacia abajo y se mantiene el símbolo. ¿Ok? ¿Ya? Estos teoremas son los que nosotros vamos a ocupar una vez que entremos a ver inecuaciones. ¿Ok? Ya, bueno, aquí aparece una demostración. Por ejemplo, la demostración de que si tenemos A menor o igual que B, sí, solo si A más C menor o igual que B más C. Esta demostración también aparecía en el otro apunte, ¿se acuerdan? Y aparece, aquí el detalle es que está escrito, está resuelto levemente distinto, porque lo que nosotros hicimos en el otro apunte fue, acuérdense que empezamos a trabajar de qué cosa era A más C. Y a partir de ahí, perdón, de B más C, partimos de B más C, y a partir de B más C empezamos a hacer una construcción y que llegamos a que B más C menos A más C era algo positivo, pertenecía a los reales positivos. ¿De acuerdo?
Así que le échenle un vistazo y si surge alguna pregunta me lo dicen mañana, ¿ok? Las otras demostraciones se dejan como ejercicio. Cuando aquí parece que se dejan como ejercicio, la idea es que definitivamente lo hagan, ¿ya? A ver, voy a tratar de escribir acá arribita. Digo, tratar de escribir porque con usted se me está chingando la escritura y todo. Ya, miren, voy a explicarles esta demostración, la voy a hacer aquí al lado, ¿de acuerdo? Fíjense, si nosotros tenemos esta que está acá, es la hipótesis general, ¿cierto? Sabemos que A es menor o igual que B. Y queremos probar que A más C es menor o igual que B más C. Probar esto es equivalente a probar que B más C menos A más C pertenece a los reales positivos, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Porque acuérdense que algo menor o igual que otra cosa pertenece a los reales positivos. Esa es la definición de A más C menor o igual que B más C. Pertenece en realidad a los reales positivos unión el cero. Podría ser cero. Cuando esto es cero, esta diferencia es cero cuando se cumple que A más C es igual que B más C. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes que si uno tiene algo menor o igual que otra cosa, significa que lo primero es menor que lo segundo o que lo primero es igual a lo segundo? Podría darse cualquiera de las dos situaciones. ¿De acuerdo? Entonces uno empieza a construir qué cosa es B más C menos A más C. ¿Cierto? Esto que está acá, aquí es equivalente. Esto es equivalente con B menos A más C más menos C, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Y a dónde el C más menos C, fíjense ustedes, que esto es el elemento neutro, el cero. Y esto es B menos A. ¿Pero a qué conjunto pertenece B menos A? B menos A pertenece a los reales positivos unión el cero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por hipótesis que A es menor o igual que B. A menor o igual que B significa que B menos A, no me deja escribir, no. Significa que, mire, todas las rayas que me hizo ahí. Está escribiendo en parte de la, no en todas partes, no sé por qué. Significa, perdón por escribir tan acá, que B menos A, por aquí abajo, no sé, me está dejando escribir. Ya. Significa, voy a hablarlo nomás entonces, la traducción de que A sea menor o igual que B significa que B menos A es mayor o igual que 0. ¿Qué significa? Que B menos A pertenece a los reales positivos, unión el 0. O sea, que B menos A pertenece a los reales positivos, unión el 0. Pero, fíjense ustedes que nosotros partimos de B más C menos A más C. Por lo tanto, esta expresión, que es igual a esta otra, y esta otra nosotros sabemos que pertenece a los reales positivos unión el 0, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que B más C menos A más C también pertenece a los reales positivos unión el 0. Y si B más C menos A más C pertenece a los reales positivos unión el 0, implica necesariamente que A más C es menor o igual que B más C. ¿De acuerdo? Esa es la demostración, bueno, ahí aparece todo el detalle de la justificación, ya que yo la digo con palabras, pero ahí está por escrito y ustedes obviamente tienen que hacerla por escrito. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, sigamos. ¿Por qué la demostración? Una desigualdad lineal corresponde a la comparación bajo la relación de orden menor, menor, igual. Ya, vamos a ver, bueno, una desigualdad simplemente es una expresión que está conectada con otra expresión a través del signo menor igual o mayor igual. Ya. Ahora vamos a decir qué cosa es una inecuación. Una ecuación, a ver, primero, dejemos en claro lo siguiente. Una ecuación es algo de la forma, una ecuación. Una ecuación es, por ejemplo, 2x menos 1 igual a 3x más 2. Es una expresión donde aparece una incógnita, pueden aparecer una o más incógnitas dependiendo de la ecuación, pero aparece por lo menos una incógnita y aparecen
expresiones numéricas relacionadas a través del signo igual. Eso es una ecuación. ¿Qué cosa es una inecuación? Una inecuación es una expresión donde aparece por lo menos una incógnita, podrían aparecer más incógnitas, pero aparece por lo menos una, y nosotros vamos a trabajar con una sola incógnita, pero ahora el conectivo es uno de los símbolos de las desigualdades, o sea, es un menor que, un mayor que, un menor o igual, un mayor o igual. ¿De acuerdo? Esa es una inecuación y nosotros a partir de ahora vamos a comenzar a ver inecuaciones y cómo resolver estas inecuaciones. O sea, vamos a ver, encontrar todos los valores de X que satisfacen, que si nosotros los reemplazamos acá, nos da un número, tal que ese número es menor que el número que nos dé al reemplazar los valores acá. ¿Ya? Ojo, en general, la solución de una ecuación, en general, son valores específicos, números, o sea, x igual a 5, x igual a 0, x igual a menos 1. Si es de primer grado, vamos a encontrar una sola solución, un x igual a un número dependiendo de la ecuación. En una inecuación, normalmente nos van a aparecer intervalos en general, ¿ya? Entonces, para poder meternos al tema de las inecuaciones, primero vamos a definir los intervalos, ¿ya? Entonces, los intervalos que se van a ocupar para poder responder cuando nosotros podamos dar la solución de una inecuación de manera explícita, la tenemos que hacer a través de la notación de intervalos, ¿ya? Entonces, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir, por ejemplo, cuando X, por ejemplo, el intervalo abierto, este abierto, así esta llavecita redonda, podría ser con corchetitos hacia afuera, ¿ya? Yo tengo la costumbre de escribir estos corchetes redonditos hacia afuera, ¿ya? ¿Ok? O sea, a ver si lo puedo escribir acá, así, por ejemplo, así. Este que está acá, estos corchetitos hacia afuera son equivalentes a ese corchete que aparece ahí redondito. ¿Ya? Entonces, y se lee intervalo abierto A, B, ¿qué significa eso? Son todos los valores de X que están entre A y B, sin tomar A y sin tomar B. O sea, el X no considera el extremo A y el extremo B. Y esto se representa, se llama intervalo abierto y se representa, por ejemplo, aquí tenemos el eje real, tenemos el punto A, tenemos el punto B en el fondo y uno normalmente lo dibuja así con un círculo no rellenito. ¿Por qué? Porque este intervalo representa todos los valores de X, todos los números reales que están acá, sin tomar el A y sin tomar el B. ¿Ya? Este otro intervalo, cuando es cerrado en ambos, son todos los valores de X que están acá y que podrían tomar el A, y por eso uno lo dibuja así como el mismo circulito, pero rellenito, entre A y B. Un intervalo semiabierto simplemente es donde uno no toma un valor, pero sí toma el otro. Y el X puede ser cualquier número que esté acá. ¿De acuerdo? Lo mismo para el otro lado, no toma este, pero sí toma el otro, y acá vienen los intervalos no acotados finitos. Cada vez que ustedes tengan el menos infinito, más infinito, bueno, en este caso particular de esta simbología, el más infinito se considera como el infinito, ¿ya? El menos infinito y el más infinito siempre van abiertos, siempre es intervalo abierto, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y estos son los intervalos de A a más infinito, por ejemplo, este que está acá, se considera el A y es cualquier número en el fondo mayor que A, mayor o igual que A. ¿De acuerdo? ¿Ya? Cuando lo toma, va incluido el símbolo el igual. Si no lo toma, es menor estricto o es mayor estricto. ¿Ok? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok. Ya, por ejemplo, vamos a resolver una desigualdad, y vamos a ver cómo escribimos el conjunto solución. Nos vamos a ir a la pantalla, a la pizarra mejor, acá. Me da la impresión que
Tiene que haberle caído algún líquido a mi pizarra. No tan traicionera. Ya. Entonces, por ejemplo, les voy a explicar cómo se resuelve una inecuación. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos la inecuación 2 más 1 medio x menor o igual que 5x más 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros queremos acotar la x, ver en qué rango se mueve la x. ¿Ya? Entonces, para eso, igual que en las ecuaciones, bueno, nosotros se supone que si uno resuelve una inecuación por primera vez, uno va paso por paso. Por ejemplo, nosotros queremos dejar este término, por ejemplo, lo queremos pasar al otro lado. Entonces, en el fondo, lo que hacemos, sumamos por el inverso aditivo de 5x, ¿cierto? Que correspondería a sumarle el inverso aditivo de 5x, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 2 más 1 medio x más menos 5x menor o igual que menos 5x más 5x más 3, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que este con este, como uno es el inverso aditivo del otro, eso nos da 0 más 3, ¿sí? Entonces nos queda 1 medio x menos 5x, ¿cierto? Ya. Entonces ahora, este 2 que está acá, nosotros lo queremos pasar al otro lado. Entonces en el fondo, ¿qué tenemos que sumar? Por menos 2 a ambos lados. Saltándonos algunos pasos, nos va a quedar 3 menos 2, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Hacemos términos semejantes, 1 medio x menos 5x, nos queda 2 por menos 5 es menos 10, es menos 9 medios x, menor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense que acá tenemos la expresión que acompaña a x con un coeficiente que es negativo. A modo de consejo, sugerencia, siempre dejen este coeficiente en positivo. Entonces multiplicamos a ambos lados por menos 1. Podemos hacerlo porque nosotros sabemos que el menos 1 es negativo. Y como el menos 1 es negativo, significa que aquí invertimos, nos queda menos 9 medios x por menos 1, nos queda 9 menos x. Como este es negativo, este símbolo se invierte, ¿de acuerdo? Y nos queda menos 1 por 1, menos 1. Si uno hace una multiplicación, tiene que hacerla a ambos lados, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces ahora, teniendo lo que acompaña a x en positivo, fíjense que el 9 medio está multiplicando la incógnita, o sea, voy a escribir acá arriba. Tenemos 9 medios x mayor o igual que menos 1. Entonces nosotros vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo de 9 medios, que sabemos que es 2 novenos. Como es positivo, no cambia nada, ¿no es cierto? Entonces nos queda 2 novenos por 9 medios x mayor o igual que menos 1 por 2 novenos, ¿cierto? Y nos queda 1, y 1 por x es x mayor o igual que menos 2 novenos. ¿De acuerdo? Entonces ahora, esto que está acá no es la respuesta al ejercicio, esto solamente estamos a punto de sacarla. La respuesta al ejercicio nosotros tenemos que hacer una recta real, entonces nos queda menos infinito más infinito, dibujamos el valor, que es menos 2 novenos. Siempre, siempre tienen que leer a partir de donde está la variable, de donde está la incógnita. Dice x mayor o igual que menos 2 novenos. X mayor o igual que menos 2 novenos. O sea que es desde el menos 2 novenos hacia la derecha, porque dice mayor o igual. O sea, los mayores, acuérdense que están hacia la derecha, los mayores que un número están a la derecha y los menores que el número están hacia la izquierda. Cuando dice mayor o igual, significa que incluye el número. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿dónde están ubicados todos los x que son mayores o iguales que menos 2 novenos? Están ubicados para acá. Por lo tanto, ¿cuál es la solución?
cómo se escribe la solución de esta inecuación, que es una inecuación de primer grado, siempre uno tiene que escribir de izquierda a derecha, los menores a los mayores, o sea, va a ser el intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque incluye el menos 2 novenos, y uno aquí se mira el menos 2 novenos, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. El más infinito y menos infinito siempre es abierto. Y esto, estimados, corresponde a la solución del ejercicio. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación de esta solución? Significa que cualquier valor de x que nosotros tomemos acá, por ejemplo, cualquier valor que uno se dé, el número 3, por ejemplo. Si tomamos x igual a 3, ¿está acá adentro? Sí. Fíjense que acá, si nosotros ponemos el 3, esto no es necesario hacerlo, solamente estoy explicándole para que se entienda cuál es la idea del ejercicio. Nos queda 2 más 3 medios, 2 más 3 medios son 7 medios. 5 por 3, 15, más 3 son 18. 7 medios menor o igual que 18, sí, se cumple la desigualdad. Por ejemplo, ¿ya? Y si uno toma un número que está fuera de este espacio, por ejemplo, el menos 1, el menos 1 está fuera de este intervalo, ¿cierto? Si uno pone acá el menos 1, nos va a quedar 2, 1 medio por menos 1 es menos 1 medio, menor o igual que 5 por menos 1, que es menos 5 más 3, es menos 2. 3 medios es menor o igual que 2, no, ¿no es cierto? No. Lo cual está bien, ¿por qué? Porque tomamos un x que no estaba en este intervalo, por lo tanto el x que nosotros consideramos acá, que era el menos 1, no pertenece a la solución del ejercicio de la inecuación. ¿De acuerdo? Ahora esto no es necesario hacerlo, porque son casos particulares nomás, y yo los tomé fundamentalmente para poder explicarles cuál era el sentido de la resolución de una inecuación. Entonces, el sentido de la resolución de una inecuación es llegar a encontrar todos los valores de x, tales que al reemplazarlos acá se satisface la desigualdad, o sea, en el fondo se satisface la inecuación. ¿De acuerdo? Ya, vamos a volver al apunte. Bueno, aquí hay otro ejercicio resuelto, la idea es que ustedes lo vayan revisando, lo estudien, lo analicen, ¿de acuerdo? Y fíjense que, bueno, en este caso el conjunto solución se escribió de esta manera, en este caso particular de este que está resuelto acá, x mayor o igual que 24 partido por 25, pero nosotros ya tenemos los elementos, las herramientas para poder escribir como este intervalo. Dice x mayor o igual que 24 partido por 25. Ah, ya, entonces hagamos una recta real, obviamente una recta real que no se esté cayendo como esta. Ajá. Dice x, acuérdense, siempre lean desde la incógnita. X mayor o igual que este número. Entonces de aquí hacia la derecha. ¿Lo incluye? Sí, porque dice mayor o igual. Por lo tanto, podría ser el 24 partido por el 25. Ya no me quiere dibujar, pero eso imagínense que eso está ennegrecido. Por lo tanto, aquí voy a escribir el intervalo que sería solución. Pues, va a ser el intervalo. Miren, me está traicionando. Mire, y me aparece la rayita después. Va a ser el intervalo cerrado en 24 partido por 25 hasta el más infinito. Y siempre abierto en el más infinito o en el menos infinito. ¿De acuerdo? Ya, este conjunto es equivalente a escribir esto otro. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Aquí hay un ejemplo de un ejercicio de aplicación de inecuación de primer grado. Ya. A ver, veamos el ejemplo. Un ejemplo aplicado. Costo de llamadas de larga distancia. Bueno, una compañía telefónica ofrece 2 planes de llamadas de larga distancia. Por ejemplo, el plan A, 2.500 por mes y 5 pesos por minuto que dure la llamada, obviamente. Y el plan B, 500 pesos por mes y 12 minutos, 12 pesos por minuto. Entonces, si uno mira, uno dice, bueno, así como al ojo nomás, uno dice,
Aparentemente el plan B es más conveniente porque tengo que pagar menos mensual. Bueno, pero va a depender de qué tanto hable, porque a lo mejor si hablo mucho, a lo mejor me conviene más el plan A, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿para cuántos minutos de llamada de larga distancia sería financieramente ventajoso el plan B? Entonces, en el fondo, yo digo, ya, voy a contratar el plan B, pero tengo que, de alguna manera, saber cuántos minutos yo tendría que hablar, cuántos minutos en total yo tendría que hablar durante el mes de llamadas de larga distancia para que me convenga el plan que elegí. Entonces dice, bueno, claramente, ¿qué tenemos que hacer? Si el costo para T minutos de llamadas al mes del plan A sería claramente los 2.500, que es un cargo fijo, más 5 multiplicado por T, porque por cada minuto que uno hable son 5 pesos. Si hablamos 1 minuto son 5 por 1, más. Si hablamos 2 minutos serían 5 por 2. Si hablamos 3 minutos, 5 por 3. Por lo tanto, si hablamos T minutos sería 5 por T. Por lo tanto, esta expresión correspondería al costo para T minutos de llamadas de larga distancia usando el plan A. Y de manera equivalente, para usar el plan B, sería los 500, que es el costo fijo, más 12 multiplicado por T. ¿Ya? ¿Alguien está llegando tarde a clases? Don Jaime González. Jaime González es alumno del curso, no me suena. Eso es lo bueno de dejarlo en lista de espera, porque así los voy ubicando. Así. Lo he visto, pero no ha venido tanto a clase. Más o menos. Ya, entonces, y el plan B es de 500 más 12 por T, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, queremos ver para qué valor de T el plan B, el costo de tomar el plan B es menor que el costo de tomar el plan A. Entonces, simplemente nosotros, si ustedes se fijan, reemplazamos acá el costo del plan A mayor que el costo del plan B, resolvemos la inecuación y nos queda que T tiene que ser menor que 285,7. Por lo tanto, entonces, como T tiene que ser menor que 285,7, a lo más, para que el plan B sea más conveniente que el plan A, se requiere utilizar 285 minutos o menos. ¿De acuerdo? O sea, si yo me paso de los 285 minutos de hablar a larga distancia, hice mal negocio, porque elegí pagar el plan B y no el plan A. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos desigualdades simultáneas al mismo tiempo? ¿Ya? Entonces vamos a irnos a la pizarra y vamos a hacer un ejercicio con desigualdad, con una inecuación donde aparezcan dos desigualdades al mismo tiempo. Este sería el ejemplo 2. Ejemplo 2. Por ejemplo, si tenemos algo distinto a lo que aparecen en el apunte, porque así ustedes estudian el apunte, tienen este, más el del apunte que está resuelto, ¿de acuerdo? Menor o igual que 3x menos 1, menor que 7x más 2, por ejemplo. ¿Ya? Supongan un ejercicio así. Este ejercicio que está acá no es otra cosa más que dos inecuaciones juntas que se tienen que satisfacer al mismo tiempo. Va a haber una primera inecuación, que es esta. A ver que no le voy a poner con ese numerito, que le vamos a poner una i. Y hay otra inecuación, que es esta, que está acá. Entonces, la solución de la inecuación general va a ser igual a la solución que nos dé en i, intersectado con la solución que nos dé en 2i. ¿Por qué tiene que ser la intersección? Porque los valores de x que satisfacen esta inecuación, que tiene dos símbolos de desigualdad, van a ser todos los x que cumplen con esta condición y además cumplen con esta otra condición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a resolver una primero. A veces se pueden resolverla al mismo tiempo, pero cuando son bien sencillas. ¿Ya? Entonces, ya. Vamos a resolver esta primero. Bueno, acá si ordenamos y lo hacemos rapidito, ¿de acuerdo? Sería menos 1, menos 3. Nos queda menos 7 medios x, menor o igual que menos 4. Multiplicamos todo esto por menos 1.
nos queda 7 medios x menor o igual que 4. Por lo tanto, x va a ser menor o igual que 8 partido por 7. ¿De acuerdo? Después la vamos a escribir, cuando hagamos un dibujo, la vamos a escribir como intervalo. Y en la segunda tenemos 3x menos 1 menor que 7 más. Dígame. ¿No había que cambiar como el símbolo cuando se multiplicaba por menos 1? Era para ver si estaban atentos, estimados. Ah, no. No, exacto. ¿Por qué? Porque este numerito es negativo. Y si este número es negativo, tenemos que dar vuelta al símbolo. ¿De acuerdo? Muy bien, estimada. Muy bien. Ah, excelente. Ya, x mayor o igual que 8 séptimos. ¿Ya? Ya, y en este otro nos va a quedar 7x menos 3x, y este pasa para acá menos 3. 7x menos 3x nos queda 4x mayor que menos 3, o sea, x mayor que menos 3 cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar acá una recta, entonces nos va a quedar menos infinito más infinito, ¿sí? Y dibujamos estos numeritos. Tenemos el menos 3 cuartos, siempre de menor a mayor. El 8 partido por 7. Vamos a dibujar este primero, ¿ya? X mayor que 8 séptimos. X mayor que 8 séptimos, o sea, de aquí a la derecha. Dice mayor o igual que 8 séptimos, por lo tanto lo contempla. Vamos a dibujar el otro con lápiz rojo o con lápiz lila. Y el otro dice X, acuérdense, siempre lean a partir de la incógnita. X mayor estricto que menos 3 cuartos. Mayor estricto, o sea, de aquí para acá. Mayor estricto significa que no contiene el menos 3 cuartos. Y ahora viene una observación súper importante. Cada vez que ustedes unan dos intervalos, dos o más intervalos en la gráfica, tienen que corresponde a la región donde hay una o más rayitas. ¿Ya? Después vamos a jugar con esto, vamos a terminar este ejercicio y después vamos a hacer algunos ejercicios de lo que estoy hablando ahora. Y cuando ustedes intersectan dos o más intervalos, tienen que ver donde aparecen todas las rayitas. O sea, si están intersectando dos intervalos, la respuesta corresponde a donde aparecen las dos rayitas. Si están intersectando tres intervalos, tienen que ver en qué región están las tres rayitas. Si son cuatro intervalos, donde aparecen las cuatro rayitas, etc. Eso es cuando es intersección, como en este caso, intersección. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos el intervalo, o sea, la solución del ejercicio va a ser el intervalo que habíamos visto recién, que era desde el 8 séptimos hasta el más infinito, intersectado con el otro, que era x mayor que menos 3 cuartos, o sea, que es de menos 3 cuartos hasta más infinito. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, intersectando dos intervalos. Como es intersección, tenemos que ver dónde están las dos rayitas. ¿Dónde se cruzan? Acá. Se fijan, una rayita, la otra rayita. De aquí para allá. Por lo tanto, este conjunto va a ser igual desde el 8 séptimo hasta el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y esta que está acá con lápiz rojo, corresponde a la respuesta del ejercicio. O sea, la solución de esta inecuación es el intervalo de 8 séptimos a más infinito. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a hacer un ejercicio aparte de intervalos. Voy a definir problema número 3, así aprovechando la aclaración. Voy a definir tres intervalos. Por ejemplo, sea el intervalo A desde menos 2 hasta 4, el intervalo B desde 0 hasta 2, y el intervalo C
desde menos 1 hasta, desde menos 1 hasta 2. No, hasta 3. Hasta 3. Entonces determine letra A, por ejemplo, A menos B. Perdón, vamos a empezar de lo más sencillo. Por ejemplo, A unión B. Letra B. Letra B. A intersectado con B, intersectado con C. A intersectado con B, letra C. A intersectado con C, unión B. Y les voy a dejar algunos de tarea, pero no los vamos a alcanzar a hacer todos ahora, yo creo. Bueno, a lo mejor sí. A menos B, C complemento. A triángulo B, A triángulo B, y B intersectado con A, C complemento. ¿Ya? Miren qué bonito. Entonces, lo bonito que estamos aplicando acá conjuntos. Ya. A unión B. Entonces, vamos a dibujar acá una recta. Donde primero vamos a dibujar los tres conjuntos. Siempre acuérdense que tienen que escribir los numeritos acá de menor a mayor. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el menos 2, el menos 1, el 0, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar el A en rojo. El A es de menos 2 al 4. A es del menos 2 hasta el 4. Abierto en menos 2 y abierto en 4. Ese es el conjunto A, rojo. ¿Ya? El conjunto B lo vamos a dibujar verde oliva entre el 0 y el 2. Cerrado en ambos. O sea, incluye el 0 y incluye el 2. El conjunto C está entre el menos 1 y el 3. Entre el menos 1 y el 3. Menos 1 y 3. Incluyendo, no incluye el menos 1 y no incluye el 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a ir mirando en la gráfica para poder responder acá. ¿A qué va a ser igual a A unión B? ¿A qué intervalo? Si tuviéramos más tiempo, le hubiera dado. A unión B. A, el rojo, unión el verde. Rojo con verde. Acuérdense que en la unión, concéntrese solamente en rojo con verde, porque estamos en A unión B. Son los elementos que están en A o que están en B. En la unión basta que haya una línea. O sea, cuando digo basta que haya una línea, significa que tenemos que ver en qué región hay una o más líneas. A ver, los puntitos que están acá tienen una línea. Los puntitos que están acá, tienen las dos líneas. Fantástico. Los puntitos que están acá tienen una línea. Listo. Por lo tanto, ¿cuál sería la unión? Sería desde el menos 2 hasta el 4. Y en este caso particular corresponde efectivamente a la. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué sería ahora A intersectado con B inter C? O sea, la intersección de los tres. Lo voy a correr un poquito más para acá. A inter B inter C. En este caso, estamos A intersectado con B intersectado con C. Entonces tenemos que intersectar los tres. Entonces, como estamos intersectando tres intervalos, tenemos que ver dónde tenemos las tres rayitas. O sea, sería, ¿dónde están las tres? Solamente acá. ¿Se fijan? Solamente en este pedacito. O sea, A inter B inter C correspondería desde el 0, tomándolo, hasta el 2. O sea, en este caso es B, resultó ser B. ¿Se entiende, estimados? ¿Se está entendiendo esto?
porque esto es algo que vamos a ocuparlo cuando nos metamos a hacer inecuaciones más complejas. Ya, ¿qué cosa es A intersectado con C? Y después unión B. ¿Qué cosa es primero A intersectado con C? A, que es rojo intersectado con C. Entonces tenemos que rojo con azul. Rojo con azul. ¿Cuál es la intersección? Sería todo esto, ¿cierto? Del -1 al 3. O sea, va a ser del -1 al 3. Sin tocarnos, ¿cierto? Porque aquí están las dos, rojo con azul, ¿dónde están las dos líneas? Entre el -1 y el 3, sin tomar el -1 ni el 3. Y esto, unión B. Unión del 0 al 2. En la unión, acuérdense, es toda la región, todo el pedacito del intervalo, donde hay una o más líneas. ¿A qué sería igual eso que está ahí? Sería entre -1 y 3, sería este pedacito, unión del 0 al 2. Entonces, ¿qué nos queda en la unión? Va a 0 y ser 2. no, ¿cómo? La unión. ¿No sería 0 y 2? Mire, entre el -1 y el 3 es todo esto, ¿cierto? Sí. Y esto, unión del 0 al 2. Entonces sería del -1 al 3. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque este intervalo está contenido en este. Ah, sí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Bien. Ahora, el D. ¿Qué es A menos C? A menos C es A, que es el rojo. Al rojo le quitamos el azul. Fíjense, al rojo, a todo este intervalo, le quitamos todo este pedazo. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar del -2. El -1 se quita o no se quita, no se quita, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Unión, el otro pedacito. ¿Se fijan? A ver, en A menos C es A, que es todo el rojo, y al rojo vemos qué le queda después de quitarle el azul. Le estamos quitando este. Entonces nos queda este pedacito y este otro pedacito. ¿De acuerdo? Esto es A menos C. Y fíjense que A menos C tenemos que intersectarlo con C complemento. ¿Qué cosa es C complemento? Estamos asumiendo obviamente que el universo son todos los reales, por supuesto. Si en el enunciado no se dice lo contrario, uno asume que el universo son todos los reales. Bueno, después, ¿qué cosa es C complemento? Es lo que está fuera del intervalo, lo que le falta a este intervalo para completar el universo. O sea, en el fondo, ¿qué es? De menos infinito hasta -1, unión del 3 al más infinito. ¿Sí o no? C complemento, fíjense que si esto es C, esto es C complemento. O sea, lo que le falta a este intervalo para completar todo el universo, que en este caso son todos los reales. ¿De acuerdo? Ya. Observemos lo siguiente. A ver, no sé qué puedo borrar. Ah, voy a borrar la verdad. Ahora, ¿qué es esto intersectado con esto? ¿Qué es esto intersectado con esto? ¿Cómo hacemos esta intersección? Fíjense que esto es lo que estamos analizando. A menos C intersectado con C complemento. Hagamos un dibujo. Ustedes después tienen que darle una segunda o una tercera vuelta, porque yo sé que es algo, no es trivial esto. Ya. A ver, veamos. Pero esto es importante cuando ustedes, insisto, nos vamos a meter mañana en inecuaciones más complejas, entonces para escribir como corresponde la respuesta es necesario que manejen esto.
Ya fíjense, del menos 2 al menos 1, y el otro es del 3 al 4. Esto es A menos C, ¿sí? Esto es A menos C. ¿Qué cosa es C complemento? De menos infinito hasta menos 1. Tomando también el menos 1. Y del 3 al más infinito. Tomando también el 3. Lo marco así. Entonces aquí va a ser igual esto, la D. Donde, fíjense que es A menos C intersectado con C complemento. O sea, lo que está en fucsia intersectado con lo verde. Fíjense, nos queda justo el mismo pedacito. Por lo tanto, la D va a ser de menos 2 a menos C. A este no lo tocaba. No lo tocaba. Del menos 2 al menos 1, unión del 3 al 4. ¿Cierto? O sea, coincidió con A menos C. Ya, esta es la respuesta del D. Fíjense ustedes, si ustedes, como ustedes tienen conocimientos ya de dominados, de conjuntos, antes de atacar el problema, por eso yo siempre les digo, cuando vean un ejercicio, siempre mírenlo así como un poquito alejado, con distancia, porque a veces los problemas son más largos, o sea, se ven más largos, pero miren el D. Usando ustedes lo que ya conocen de conjuntos, ¿qué cosa es A menos C? A menos C es A intersectado, perdón, que me quedó feo eso. Es A intersectado con C complemento, ¿no es cierto? A menos C, ustedes saben que es A intersectado con C complemento. Y esto intersectado con C complemento, que es A intersectado con C complemento, intersectado con C complemento, es A intersectado con C complemento, ¿no es cierto? Porque C complemento intersectado con C complemento es C complemento. ¿Se fijan? Por lo tanto, nosotros podríamos haber sabido de antes que el resultado iba a ser igual a este. Porque este es A inter C complemento. ¿Me entienden? Que es justamente lo que nos dio. ¿Ya? Ya, entonces, la E y la F quedan de tarea para ustedes. ¿Ya? Para que las saquen en este ejercicio. ¿Estamos? Ya. Volvamos al apunte. Ya. Aquí aparece un ejercicio resuelto. Nosotros ya habíamos resuelto. Aquí hay otra inecuación donde aparecen dos partecitas, ¿ya? Y ahí se ve el tema de los intervalos. ¿Ok? Me aparece un ejercicio de aplicación. A ver, este ejemplo que aparece acá es fundamentalmente para que ustedes visualicen qué es lo que pasa, por ejemplo, si uno tiene una raíz. Por ejemplo, nosotros sabemos, y para qué podríamos aplicar en el fondo una raíz, una inecuación, por ejemplo, a una cosa como práctica, digamos. Por ejemplo, si uno dice, bueno, ¿para qué valores de x la expresión 5x menos 3 existe? O sea, cuando hablamos de existencia, decimos para qué valores de x la raíz cuadrada de 5x menos 3 pertenece a los reales. Nosotros sabemos que una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, va a tener sentido solamente cuando lo que está dentro de la raíz es un número positivo. Por lo tanto, uno dice, bueno, para que esto exista en los reales, es necesario que 5x menos 3 sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si lo que está dentro es negativo, la raíz cuadrada, por ejemplo, un número negativo, ustedes saben que no pertenece a los reales, y si usan la calculadora les va a arrojar error, ¿cierto? Ok, entonces, súper bien, porque acá ya, ustedes ya saben inecuaciones lineales, entonces saben que x va a ser mayor que 3/5. Por lo tanto, ustedes dicen, listo, ya, después de hacer el dibujo, solamente me sirven los valores de x que van desde 3/5 hasta más infinito. Cualquier x que esté fuera de este rango, me va a dar acá adentro un número negativo. Por ejemplo, si tomamos el x, supongamos el x igual a 0, que no está en este intervalo,
Ah, bueno, este paréntesis es para afuera por si acaso. Aprovechemos el tiro a hacer la corrección con la escritura. Así que me deja escribirlo. Este paréntesis que está acá es para afuera, obviamente. Los más infinitos y los menos infinitos, para que ustedes lo corrijan ahí en el apunte, siempre son abiertos. Nunca incluyen ni el más infinito ni el menos infinito. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, cualquier valor de x que ustedes tomen fuera de este rango, por ejemplo, si x vale 0, 5 por 0 les va a quedar 0 menos 3. Y 0 menos 3 es un número negativo acá adentro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, raíz de un número negativo, raíz de menos 3 no existen los reales, por lo tanto, ese x no pertenece al dominio de esta expresión, digamos, ¿ya? Donde esta expresión tiene sentido, o donde esta expresión existe en los reales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eso es una utilidad de las inecuaciones. ¿Ya? Ok. Y mañana vamos a ver inecuaciones más avanzadas, digamos, inecuaciones polinómicas, inecuaciones cuadráticas, todo esto yo creo que lo vamos a dejar listo mañana, porque se los voy a pasar con casos, ejercicios específicos, y les voy a explicar cómo hacerlo de la manera más rápida, sencilla y segura. ¿Ok? Así que yo termino la parte de inecuaciones mañana, entonces la próxima semana nos vamos a dedicar a puro hacer ejercicios con valor absoluto, demostraciones en los reales, etc. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿No? Ok.